Hace una semana, la Fiscalía General de Colombia anunciaba la detención en Barranquilla de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y de su ex esposa Daysuris del Carmen Vázquez Castro. Los delitos por los que se lo acusa a Nicolás Petro son lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro tiene 37 años y es diputado por el Pacto Histórico en el departamento del Atlántico Norte. Su expareja, Daysuris Vázquez, enfrenta los mismos cargos con el agregado de violación de datos personales. Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el año pasado y hasta el momento del arresto. La noticia tuvo un amplio impacto internacional por el vínculo familiar del detenido con el jefe de Estado de Colombia y por la acusación de corrupción. Una vez conocida la información, el presidente Gustavo Petro lamentó la noticia y aseguró que está garantizada la independencia de la justicia, a pesar de sus sentimientos como padre. Colombianos y colombianas, pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. La reacción rápida y clara del mandatario frente a un escándalo que podría complicar la gobernabilidad y su poder lo coloca en una posición considerada correcta y respaldada por la mayoría de los gobiernos de la región y Estados Unidos. No son pocos los analistas que comparan la reacción del mexicano Andrés Manuel López Obrador frente a un episodio similar, en la que salió a acusar a los medios y a la justicia. La investigación a Nicolás Petro se inició luego de una denuncia de la ex esposa del hijo del presidente colombiano, también arrestada, sobre presuntas recepciones de aportes de dinero para la campaña presidencial de su padre, provenientes de dos poderosos narcotraficantes. Según Daysuris Vázquez, Nicolás Petro se quedó con ese dinero. La expareja impulsa esta investigación por una presunta infidelidad de Petro hacia ella con la actual pareja del detenido, Laura Ojeda, que cursa un embarazo de 8 meses. Para intentar confirmar este vínculo, Vázquez violó los datos personales de Ojeda y por esa acción hoy está procesada. En la primera audiencia de acusación, tanto Nicolás Petro como su ex esposa negaron los delitos de los que se lo acusan. Señor juez, no acepto los cargos. Esta posición elimina la posibilidad de lograr una reducción de hasta el 50% de la condena establecida entre 12 y 20 años de prisión. En esa audiencia, el fiscal Mario Burgos, a cargo de la investigación, aseguró que el hijo del presidente incrementó su patrimonio de manera injustificada al comprar propiedades por más de $410.000, además de ostentar una vida superior a los ingresos que percibía como diputado. Dichos dineros, con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro está cerca de cumplir un año al frente del gobierno. Desde que asumió, intenta modernizar al país y reducir la desigualdad impulsando una ambiciosa agenda de reformas, tributaria, previsional, laboral, de salud, educación y servicios públicos, a la vez que busca firmar acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y los sectores disidentes de la FARC, para terminar con los conflictos armados que se repiten desde hace 60 años. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Ahora deberá destinar energías a superar este escándalo que lo roza de cerca, por el momento circunscripto solo a su hijo, y avanzar con sus proyectos, afianzando la gobernabilidad para los 3 años de mandato que le quedan, lo que implica una tarea compleja y ardua: reconstruir su alianza de gobierno y tender puentes con una oposición poco afecta al diálogo, que podría aprovechar este momento de debilidad para cuestionar la legitimidad del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
allí lo destacamos en este informe especial, 3 años de mandato aún le quedan a Gustavo Petro. Esta situación tan particular judicialmente que está atravesando el presidente de Colombia podría eclipsar varios proyectos justamente que Petro tiene necesidad de que sean aprobados en el Congreso. Veremos qué sucede con estos debates, algunos trabados, pero empecemos a repasar diferentes cuestiones que al propio Petro le interesan que se aprueben, Por ejemplo, la reforma laboral. A ver, el primer debate no se realizó por falta de quórum. Será presentada nuevamente en el Congreso con algunas modificaciones. Lo que sí fue aprobado en 2002 en el Congreso, la reforma tributaria, importante para Petro. Pero sigamos con algunas cuestiones que hacen justamente al proyecto político y de gobierno del propio Petro. La reforma educativa se postergó su presentación hasta concluir con los debates entre gobiernos, ciudadanos y expertos. Todavía es un debate allí en suspenso. Reforma de salud, aprobada en comisiones de la Cámara de Representantes y también del Senado. Falta un debate en el Senado. La oposición presentó un proyecto alternativo. Bueno, así están cuestiones que hacen justamente a la educación, a la cuestión tributaria. Y seguimos repasando diferentes cuestiones. Por ejemplo, la reforma jubilatoria anunciada en plena campaña por el propio presidente de Colombia fue debatida en el plenario de la Cámara de Representantes. Restan 2 debates en el Senado y 2 en Cámara de Representantes. A ver, reformas de servicios públicos será presentada después de discutir con el sector. Bueno, como verán, son varias las cuestiones que aún falta debatir en el Congreso y, lógicamente, seguramente el análisis por estas horas, si esta situación particular que enfrenta Gustavo Petro por estas horas pueden, de alguna manera, eclipsar estos debates y estos temas que al gobierno colombiano le interesa debatir y que finalmente se aprueben. Ever, lo decías vos en tu título, una situación realmente muy particular. Y cuando hablamos de particular, también hablamos de complicada, la de Gustavo Petro en Colombia a partir de la detención de su hijo. Bueno, una situación delicada, como decíamos y adelantábamos efectivamente, en términos judiciales para el hijo de Petro, que recordemos, vamos a tratar de trazar una suerte de genealogía de lo que vino sucediendo, ¿no? Nosotros ya nos habíamos referido hace unos cuantos programas a lo que había sido un primer conflicto, un primer conflicto en términos mediáticos y políticos que se había derivado de lo que eran unos audios y declaraciones de quien era el ex embajador en Venezuela, de Colombia, Benedetti, que justamente a partir de ese que se había desatado en relación a unos audios y a una conversación con quien era entonces la jefa de gabinete de Petro y que luego justamente salió del gobierno a raíz de esta situación, denunciaban o amenazaban con una posible develación de lo que eran fondos irregulares provenientes a priori del narcotráfico que habrían formado parte del financiamiento de la campaña de Petro y en operaciones en las cuales habría estado comprometido justamente Nicolás Petro. Esta situación entonces, que en un primer momento formó parte de esta suerte de fuga y filtración de audios y declaraciones. Benedetti luego salió a decir que no estaba en sus cabales cuando había hecho esas declaraciones o esas comunicaciones. Bueno, esto ha avanzado en una investigación judicial en la que se ha demostrado esta semana, a partir de la declaración del propio Nicolás Petro, que ha obtenido fondos ilícitos durante el año 2022 y durante el tiempo en el cual se extendió también la campaña electoral para su propio enriquecimiento y bueno, fondos de los cuales él se habría quedado, pero también declara el último jueves, luego de haberlo negado en una primera instancia, el jueves a partir de nuevas declaraciones, él afirma que efectivamente hay fondos que habrían nutrido ilegalmente no solamente su enriquecimiento, sino también la campaña política de su padre. ¿Qué sucedió desde entonces? Bueno, Petro rápidamente salió a declarar públicamente, ya lo había hecho previamente, que él manejaría o dejaría que la justicia se pueda investigar con total independencia la situación de su hijo y de cualquier otro familiar. Recordemos que Petro tiene también un hermano muy comprometido en una causa judicial por otros motivos y otras razones, y que por otra parte
recordó en cierta medida a Petro también cómo él durante el desarrollo de la propia campaña ya había advertido que había una serie de operaciones para infiltrar con dineros provenientes del narcotráfico su campaña y alertaba en ese momento a sus gerentes de campaña, administradores de campaña sobre esa situación. Bueno, es una situación muy delicada, Pablo, porque bueno, se trata de un tema familiar, se trata también de un golpe muy fuerte a un gobierno que, recordemos, es el primer gobierno de izquierda de Colombia que ha hecho también de esta suerte de dimensión, no diría moral de la política, pero sí de venir a hacer un cambio profundo en la manera en la cual se hace política en Colombia. Bueno, esto le asesta un golpe muy fuerte. Un último punto para abrir también la discusión con los compañeros, el tema de la cuestión legal o cómo esto podría estar también vinculado a una trama vinculada a la justicia más de fondo. Recordemos que el fiscal Barbosa es quien, el fiscal general, digamos, es quien ha impulsado varias de las causas que están comprometiendo o aquejando al gobierno de Petro y que su mandato, recordemos, nombrado por el anterior presidente, finaliza en febrero o marzo del próximo año. Petro tenía la oportunidad o tenía la obligación de presentar una terna para un nuevo fiscal general que a priori se preveía para fines de este año y hay una suerte de tensión política en torno a quién podría ser, a quienes podrían formar parte de esa terna y si hubiera sido o si podría haber sido un fiscal quien finalmente asuma el año que viene que se encargue de perseguir judicialmente al gobierno anterior. Bueno, Petro resolvió muy rápidamente esa situación esta semana nombrando una terna de 3 mujeres con antecedentes en investigaciones de casos de justamente afinidad entre fondos ilegales y Estado, el caso Odebrecht, una terna que a priori aparece como muy legítima, avalada por organismos internacionales. Bueno, vamos a ver qué sucede y si esto es una forma también para Petro de poder dar esta imagen y estos gestos de independencia de la justicia frente a estos casos que aquejan a sus familiares. Tal cual, Juan. No, a ver, yo creo que podemos decir que este tema lo va a acompañar, ¿no?, por el resto de su presidencia. Sí, claro, le ¿no? faltan 3 años todavía. Claro, digo, ya de por sí me parece que por todo lo que abre, digamos, por el vínculo con su hijo, por el vínculo con su hermano, digamos, ¿no? Por las tramas sueltas, un poco lo explicaba Bienever con el caso Benedetti previamente, ¿no?, el embajador en Venezuela. Nos ocupamos mucho en esta edición. Exacto, y con esta pregunta acerca del dinero, digamos, este caso acerca del dinero ilegal en Colombia, algo que por lo demás, digamos, sabemos que funciona así, ¿no? La pregunta en todo caso justamente es si Petro sabía y en qué medida, ¿no? Claro. Pero digamos que hubo dinero ilegal en un país como Colombia, me parece que no se puede negar y que va más allá de la cuestión de la matriz ideológica y creo que por sí esto se tiene que investigar. Ahora sí me parece... matriz ideológica que lo persigan solo a Petro por este tema. No, digo que hay efectivamente un dinero ilegal de la política desde entonces. Claro, efectivamente hay que ver, claro, cómo se, por supuesto, digamos, cómo se investiga, de qué manera y cuál es el impacto mediático que eso tiene, ¿no? Porque ahora está, por supuesto, todo focalizado en Petro. Y hay que ver también, a ver, más allá de cómo sigue esta causa, ¿no? Con lo que sigue declarando y esta pregunta acerca de quiénes sabían y quiénes no. ¿Qué pasa con estos dos personajes, ¿no? Petro por un lado y su hijo por el otro. Ayer vimos una entrevista en Revista Semana, que es la revista conservadora y más importante, si querés, de Colombia, que ya venía también con estas declaraciones muy incendiarias, ¿no? Golpeando a la presidencia de Petro. Una entrevista entre la directora, Vicky Dávila, y Nicolás Petro, donde, bueno, es verdad que no sé, que Nicolás no hizo ninguna declaración que lo pudiera inculpar directamente al padre. O sea, él dice que Gustavo Petro no sabía esos dineros, pero sí lo golpea moralmente, ¿no? Habla de que fue un mal padre, que fue abandónico, básicamente que se sintió utilizado por su padre. Así que creo que vamos a ver también una tensión o una disputa entre padre e hijo, algo que también... familiar. Claro, algo inédito, ¿no? Sí, digamos, claro. No es la primera vez que un caso de corrupción o de presunta corrupción golpea el entorno familiar de un presidente o un candidato. Por supuesto. Sí creo que va a ser algo inédito ver al padre y al hijo. Sí, el otro capítulo, ¿no? La cuestión familiar, ya la pelea, lo que tiene que ver. Con cosas muy crudas. Habló de cómo Petro presuntamente abandonó a la madre de su hijo, habló de cómo no lo educó, digamos, de cómo fue el hijo utilizado para la campaña política de su padre, en fin. Bueno, creo que eso también va a ocupar mucho espacio
ahora. Y los medios, hay que decirlo, que los medios que en gran medida son medios opositores a Petro, y centralmente la revista Semana, que es famosa por hacer muchas operaciones. De hecho, Vicky Dávila tuiteó que Petro sí sabía, y que en realidad Nicolás, su hijo, había dicho que Petro sí sabía que había ingresado dinero sucio a la campaña. Esto fue desmentido. Claro, en la entrevista por no lo Petro. dice, exacto. Claro, esto fue criticado, y a lo que voy con esto es que los medios también están de alguna manera culpando irresponsablemente y de forma apresurada ya a Petro, porque lo están utilizando también como una forma de hacerlo caer, que en realidad es algo que viene viviendo el gobierno de Petro desde hace ya, desde que asumió básicamente, pero... Recordemos que todavía son declaraciones que se comprometió Nicolás Petro a presentar evidencias. Todavía las evidencias no están, porque en América Latina estamos muy acostumbrados a las delaciones, a las declaraciones de arrepentidos y cómo eso pueden encarcelar directamente a una persona, y después, cuando se comprueban o se trata de respaldar con evidencia, a veces termina resultando que esas evidencias no son tan contundentes. Entonces... Es importante que esperemos esas evidencias y que realmente determinen si ingresaron o no, primero, que todavía no se sabe, si ingresó dinero ilegal a la campaña, qué parte se usó para el enriquecimiento del hijo y qué parte ingresó, en este caso, en la campaña, y si fueron registrados, porque ese es otro de los problemas que ve el fiscal, que se dice que no fueron registrados y que habrían incluso superado el tope legal. Claro, lo que pasa es que el hijo